La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Hermano y hermana, el honor que el Dios bueno nos da de poder en esta hora compartir su santa palabra, llegar a ustedes con la palabra. Nosotros entendemos que el Evangelio es poder de Dios y que el Evangelio salva a todo aquel que cree. No importa de dónde sea, sabemos que el Evangelio tiene poder, porque es el Evangelio de Dios. Y quiero en esta hora saludar a los hermanos que se unen y nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición allá en República Dominicana. Sé que allá es un poquito tarde, pero bueno es saber que ustedes toman este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y también saludar a nuestros hermanos que nos ven a través de Telebendición, también en República Dominicana. Esta es una puerta amplia que Dios ha abierto y que favorece a su reino. A todos les saludamos y vamos juntos a abrir el libro santo para extraer el mensaje del Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La porción de las Escrituras, como ya dijimos, se encuentra en Isaías capítulo 37. Isaías 37, en el versículo 31. Yo voy a usar hoy la Biblia de las Américas. Esta es la versión que voy a usar. Les ruego por favor a todos que estemos quietecitos. Ya ustedes conocen la instrucción, el orden. Así que entonces vamos a escudriñar la palabra. Dice así: y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Voy a leer también un texto que es paralelo y que trata la misma historia, pero es para que nosotros veamos lo consecuente que es Dios con su pensamiento. Y entonces dice así las Escrituras en Segunda de Reyes 19:30. Segunda de Reyes 19:30. Dice así: y el remanente de la casa de Judá que se salve, dice, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Muy bien. Que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. El mensaje que quiero compartir lo he titulado así, con esa parte de la Escritura que dice raíces por debajo y fruto por arriba. Quiero primero decirles, hermanos, que aquí habla de un remanente. Un remanente es lo que queda. Un remanente es lo que se salvó después de X situación, como la que enfrentaba Israel en aquellos días. Todos nosotros sabemos que cada vez que Israel le dio la espalda a Dios, le fue mal. Y cada vez que Israel se volvió a Dios, entonces las cosas mejoraban. Amén. Eso lo sabemos. Entonces Dios, a través del profeta, aquí estamos hablando del profeta Isaías, Dios le habla a Israel. El mensaje tiene que ver con el rey Ezequías. Eran los días de su reinado. Ustedes saben que Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Con esto no digo que no cometió faltas. Claro que cometió faltas, algunos errores tremendos, pero ciertamente fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Entonces viene Dios a través del profeta y dice: y el remanente, o sea, lo que quede
de la casa de Judá, es decir, como ya ustedes saben, está hablando de la tribu de Judá o diríamos de Israel sur, lo que quede, es decir, el remanente que se salve, viene Dios y dice, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Vamos a detenernos, amados, en ese pensamiento. Ustedes saben que el fruto es un efecto de estar bien arraigado. El fruto es un efecto de estar bien arraigado. Pero también nosotros sabemos que el fruto requiere de tiempo. No es de la noche a la mañana. Se necesita tiempo. Entonces, es importante, mis hermanos, en la aplicación de este mensaje decir que lo primero que nosotros como cristianos debemos de hacer es echar raíces, cimentarnos. Muchas veces nos preocupamos por los frutos o por el fruto, cuando el fruto simplemente es un efecto, el fruto es un resultado. Lo primero es echar raíces. Por eso es que Dios, vean el pensamiento de Dios, y él dice, el remanente que quede de la casa de Judá, Dios habla y dice, echará de nuevo raíces. Siempre, hermano, hermana, que se eche raíces, en consecuencia, si la raíz está sana, el fruto va a venir, el fruto se va a ver. Pero yo quiero que entendamos que en Dios se necesita tiempo. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que habita en paz. Es decir, Dios no está bajo presión ni bajo opresión. No hay un reino que pueda poner a Dios en un estado de preocupación. No. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde la óptica de Dios, es decir, con los ojos de Dios. Es difícil porque nosotros tenemos una mente limitada, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, empieza Dios a trabajar en nosotros de manera tal que uno ve las cosas como las ve Dios. Así es la cosa. Y entonces, esa es la riqueza de la palabra de Dios. Entonces, en Dios se necesita tiempo. Muchas veces queremos los resultados ya. Los hombres, por naturaleza, queremos las cosas ya. O sea, el ser humano, la raza humana quiere los resultados ya. Y en Dios no hay resultados ya. En Dios se necesita primero tiempo. El fruto va a venir. No nos enfoquemos en el fruto. Tenemos que enfocarnos en echar raíces. Por ejemplo, el ministerio público de Jesús, de acuerdo a los registros bíblicos, ¿cuántos años fueron? 3 y medio. Digamos, 3 años y medio fueron los años de su ministerio público, visible. Diríamos 3 años y medio de donde se vio o se manifestó visiblemente el fruto. Pero el resto de años, los otros 30, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba echando raíces. 30 años echando raíces hacia abajo. Y 3 años y medio, fruto. 30 años echando raíces. Y 3 años y un poco más, fruto. Muchas veces la gente quiere cambiar las formas en que Dios opera. Y queremos entonces
adelantarnos. Siempre que nosotros nos adelantemos, quiero que entiendan que nosotros estamos quebrantando el orden. Es decir, estamos yendo contra la natura, contra la naturaleza de Dios, porque Dios ha establecido un orden. Y así, cada vez, por ejemplo, pudiéramos pensar en José, ese muchacho. Ustedes saben que muy joven, quizás tenía sus 16 años, tal vez 17, cuando Dios le da a él 2 sueños. Y esos sueños marcaban determinantemente su vida en Dios. Pero para que se diera el cumplimiento de esos sueños, ustedes saben que Dios tuvo que procesar a ese muchacho. Y que el cumplimiento vino años más tarde. Porque Dios necesitaba, y vean que si Dios necesitaba que él echara raíces, que Dios lo metió en una cisterna. O sea, lo sembró en un pozo seco. Y digamos Dios, porque Dios pudo haberlo evitado. Fueron sus hermanos los que querían matarlo. Ellos querían matarlo. Ahora la pregunta es, ¿lo mataron? No. Pero sí hay cosas que Dios logró que murieran en ese muchacho. Entonces Dios en su soberanía lo sembró, porque Dios dijo, necesito que eches raíces. Y más tarde vino la manifestación del fruto. Sigan conmigo, por favor. Más tarde vino la manifestación del fruto. Ahora nosotros pensemos en David, más o menos 16 años. Ustedes saben que a través del profeta Samuel, él es ungido como el rey de Israel. Ustedes saben que David no solo fue ungido una vez, probablemente 3 veces fue ungido él. Pero en ese ungimiento, en los días de su juventud, para que ese muchacho se convirtiera en rey, pasaron años. Entonces Dios lo preparó. Dios hizo que él echara raíces para que más tarde se manifestara el fruto. Esa es la forma en que Dios opera. Lo primero, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en echar raíces, cimentarnos, fundamentarnos. Por eso es que Dios dice, el remanente, o sea, lo que me va a quedar a mí, porque Dios siempre trabaja con un remanente. Lo que me va a quedar, ese remanente es mío. Y ese remanente, dice Dios, lo primero es que va a echar raíces abajo y después fruto para arriba. Pero primero tiene que cimentarse, diríamos, para ser más estricto con esa palabra, arraigarse. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestras preocupaciones, tensiones, necesidades, diríamos también emociones, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja a su paso. Por eso es que la Escritura dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, o sea, los que le esperan. Hay un canto que dice que es difícil esperar en Dios. Es difícil esperar en Dios, dice el canto. Pero es muy seguro cuando se espera en Dios. Dios demanda de nosotros que no corramos, que vayamos al paso suyo, a su paso. Y Dios desea que nosotros nos invirtamos en las raíces. El fruto ya es una consecuencia. De antemano les voy a decir esto, el fruto no nos corresponde a nosotros. El fruto no se provoca en el sentido de que tú puedas como demandarle al árbol que dé frutos. No, hay un tiempo estimado para que el árbol, la planta, dé su fruto. Llámese sus flores o si es comestible, bueno, el fruto como tal.
Hay un tiempo. No podemos forzar, no podemos quebrantar. A veces los hombres lo hacen, pero no es el orden de Dios. Dios es un Dios natural. Algunos hablan de un Dios sobrenatural, pero Dios es un Dios natural. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que andemos en la naturaleza nueva. Dios es un Dios que ha establecido un orden en todas las cosas. Entonces, ¿qué pide Dios? Echar raíces. Primero, ¿qué hay que hacer? Invertirnos en las raíces. ¿Por qué mucha gente se desespera y se va? Porque querían todo ya. Y quieren meterle presión a Dios para que las cosas sean ya. Y algunos hablan de que la oración tiene el poder de doblarle la mano a Dios. Esa es una enseñanza muy ambigua. Eso no es correcto. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para enseñarme a mí a descansar en la voluntad de Dios. ¿Debo yo orar? Sí, porque yo necesito orar. El primero que necesita soy yo. Pero no es para cambiar a Dios, es para cambiarme a mí. ¿Me entiende lo que yo quiero decir? Entonces lo mejor para nosotros es entender que Dios quiere que nosotros nos arraiguemos, nos cimentemos, nos fundamentemos, que echemos raíces. Amén. ¿Han visto ustedes las cañas, por ejemplo, de bambú? No sé en otro país cómo las conocen, pero aquí las cañas de bambú, ustedes saben que son muy lindas, pero es muchísimo más el tiempo que toma para que ellas echen raíces. Y después ya cuando va a manifestarse la caña como tal, que se hace bien alta, eso es una cuestión rápida. Pero lo primero fue hacia abajo. Echó raíces, se extendió por todo lado. Y ustedes ven lo fuertes que son ellas, que vienen los vientos y todo, y ellas están ahí, porque echaron mucha raíz por todo lado. Ese es el tipo de cristiano que invirtió su vida y echó raíces por todo lado. Está bien cimentado, es decir, bien arraigado. Y vienen los vientos y soplan fuerte, y sin embargo ahí está. Porque tomó tiempo echar raíces. Hay otros que no, que quieren inyectarle hormonas a las cosas, quieren quebrantar la naturaleza de las cosas. Y eso no es bueno, porque ya dije que Dios es un Dios que respeta el orden que ha establecido. Por ejemplo, ahí están estos dos padres. Voy a darles es para ilustrar. Ahí está el papá y la mamá. Y están viendo a su niño. Su niño está chiquito y ellos desean que sea grande. Y se ponen de acuerdo, el uno dice, tú lo agarras de los pies y yo lo agarro de los brazos. Tú lo jalas para un lado y yo para el otro y lo hacemos que crezca. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Eso es quebrantar el orden de lo que Dios ha establecido. Hay un tiempo para crecer. Amén. Hay un tiempo determinado. Ellos deben invertirse en ese muchacho o en esa niña, y el crecimiento va a venir. ¿Acaso no hemos escuchado en la palabra, en los días de los conflictos que tuvo que atender el apóstol Pablo, cuando aparecen unos diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿verdad? Y otros, yo soy de Cristo. Esos eran los más espirituales. Nosotros somos de Cristo, dicen ellos. Y entonces aparece Pablo y dice, espérate un momento, ¿no es eso carnalidad? No hay carnalidad entre vosotros, dice Pablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Solo somos colaboradores de Dios. Uno siembra, el otro riega la semilla, pero el crecimiento lo ha establecido Dios. El crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano, yo no sé si usted ya está entendiendo que hasta aquí Dios lo que le está diciendo es,
tienes que invertir mucho tiempo afirmándote, echando raíces por todo lado. Porque hay gente que va y viene, va y viene, va y viene, y nunca se establecen. ¿Te imaginas el mal que le puede hacer uno a una planta, a un árbol, que tú cada día lo estés pasando de un lado para otro? O sea, no me gusta aquí en este lugar donde lo sembré, lo voy a sacar y lo siembro aquí. No me gusta, y lo pasas para allá, lo vas a matar. ¿Entienden? Se va a morir la planta. Tiene que establecerse. Entonces, yo dije que el fruto es un efecto de estar bien arraigado. O sea, que mi trabajo es arraigarme bien y el fruto va a venir. Amén. Me arraigo bien y el fruto. Eso fue lo que hizo Jesús. Él se arraigó bien a la voluntad del Padre. Se invirtió 30 años. Miren, 12 años tenía según el registro bíblico y ahí estaba él arraigándose bien a la voluntad del Padre. Estaba en el templo, escuchando, inquiriendo, arraigándose, cimentándose. 30 años. Y más tarde, en el tiempo de la manifestación del fruto, el fruto se manifestó naturalmente. Los milagros para Jesús era algo muy natural. No era nada sobrenatural. Nosotros lo vemos como algo sobrenatural, pero realmente era muy natural. De alguien que estaba por 30 años invirtiéndose en la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que se puede esperar? Naturalmente el fruto. Muy bien. Entonces dije también que el fruto requiere de tiempo. Eso es importante que nosotros nos metamos en la cabeza esto. En Dios se necesita tiempo. Tiempo. No es correr, no, se ocupa tiempo. Eso fue lo que le llamó la atención a Jesús de María. Que ella detuvo todos los quehaceres y tomó tiempo a los pies de Él. Tomó tiempo. Ella escogió la mejor parte, la que no le sería quitada. Muy bien. En estos días yo escuché algo que me cautivó. Y lo que escuché fue esto. Alguien dijo, los dones abren puerta. Oigan, pero la falta de carácter la cierra. Ustedes saben qué es carácter. Carácter es fruto. Dones, frutos. O sea, ahí están los dones y por el otro lado está el fruto. Entonces, los dones abren puertas. Y yo les he dicho a ustedes que de acuerdo a la Biblia es mucho más importante el fruto, porque eso es carácter. Es Dios formando el carácter de Cristo en nosotros. O sea, ese es el fruto. Eso es más importante que los dones. Y con esto no estoy diciendo que los dones no sean importantes, claro que sí. Pero en el orden más importante es el fruto. Más importante es el carácter. Porque, por ejemplo, podemos aplicar Sansón. Ese hombre tenía dones, tenía fuerza. Pero le pregunto, ¿tenía fruto? Tenía carácter. El don te lleva a hacer proezas. Se ve, así como Sansón, esa fuerza con la que mataba a los enemigos y todas esas cosas que él hacía. Ese hombre jugaba con la gracia misma de Dios. Entonces, él tenía dones, sí, pero no tenía carácter, porque el carácter es el fruto. Alguien puede decir, es que fulano o X persona es muy usada por Dios por lo que le ve hacer. Por lo que le ve hacer. Pero lo que realmente hace grande a una persona no es lo que hace, sino lo que es. Entonces, lo que hace tiene que ver con los dones, pero lo que es tiene que ver con el fruto. Entonces, Sansón hizo grandes proezas.
Pero ustedes ya saben lo terrible que dejó el reino de Dios ese hombre. Aunque también sabemos que después se arrepintió y ahí vemos la misericordia y la gracia de Dios. Pero es para que nosotros podamos entender. Alguien puede hablar muchas lenguas, alguien puede predicar bonito, conocer mucha palabra, pero a la hora de la tentación, ¡puc!, ahí cae en el pecado. Facilito cae en el pecado. Entonces dejamos muy mal al reino de Dios. Por eso es que Dios quiere que nos arraiguemos, o sea, que echemos raíces. Y yo voy a ir con ustedes, si el Señor me lo permite, viendo y aplicando cosas. Veamos, por ejemplo, el mismo pensamiento en algunos pasajes. Vamos a verlo en Colosenses 2. Leeré versos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Aquí voy a buscar esa palabra arraigados, que tiene que ver con echar raíces. Dice, Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, estoy leyendo la Biblia de las Américas, como dije. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Dice, firmemente, ¿qué dice? Arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Aquí vemos al apóstol Pablo enviándole la carta a la iglesia en Colosa, ¿verdad? A los colosenses. Y entonces él les dice, así andad en Él, firmemente arraigados. Aquí yo empiezo a aplicar, o sea, es necesario que como cristiano eche raíces por todo lado. Necesito echar raíces. No se enfoquen en el fruto, no se enfoquen en el crecimiento, no se desesperen. El crecimiento no es tema para nosotros, porque el crecimiento es un efecto, es diríamos, un resultado. Eso es algo que Dios hará. Que si nosotros respetamos el orden que implica el tiempo, eso va a venir porque va a venir. Entonces, ¿qué dice él? Firmemente arraigados y edificados en Él. Entonces tenemos nosotros, queridos hermanos, escúcheme, tenemos la responsabilidad de echar raíces, y para eso se necesita tiempo, porque tengo que invertir en la vida espiritual, en mi vida, en mi alma, tengo que invertir en el discipulado de mi alma. Recuerden ustedes que nadie nos discipuló para pecar. Pecar es natural, de la naturaleza dañada. Pero ahora nosotros, para vivir la vida sin pecar, necesitamos discipularnos, invertir, es decir, echar raíces en Dios. Y que eso en último análisis sería aprender a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Son formas de decirlo. Entonces voy a leer otro pasaje para seguir el mismo pensamiento. Estamos hablando hoy de que hay que echar primero raíces y después va a venir el fruto. Si no hay raíces, no hay fruto. O si la raíz está mala, todo se dañó. Más adelante lo vamos a ver. Dice la Escritura en Efesios 3, versos 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y que arraigados. Busquen esa palabra para que vea que tiene que ver con echar raíces, etimológicamente hablando. Y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahí está la palabra. Arraigados y cimentados. Debemos arraigarnos.
Debemos establecernos. Por eso uno, si Dios lo trae a una casa espiritual, Dios me trajo y me iré el día que Dios me lleve. Pero si fue Dios el que me trajo, salgo de aquí cuando Él me lleve. Aquí me voy a plantar, aquí voy a cimentarme, aquí voy a echar raíces. Yo seré testigo de los frutos que un día veré, porque voy a echar raíces aquí. Es decir, en Dios, en su voluntad, en su palabra, en la oración, en el ayuno. Pero esas son decisiones personales. Nadie puede tomar estas decisiones por nosotros. Ni Jesús, ni Dios el Padre, ni Dios el Espíritu Santo. Ni su madre, ni su tío, ni su abuelo. Por mucho que le ame, escúchenme, hermanos, estos son decisiones personales. Cada quien decide. Alguien puede decir, no, a mí no me interesa. Bueno, no le interesa, está bien. Pero otro de ustedes puede decir, a mí sí me interesa. Yo sí voy a echar raíces. Yo sí me voy a cimentar. Yo voy a seguir lo que la palabra me está indicando en esta noche. Amén. Muy bien. Yo tengo aquí algo, pero voy a pasarlo. Y si Dios quiere que yo vuelva a eso, regreso con mucha responsabilidad. Veamos, mis hermanos, cómo funciona el impío, para que después veamos cómo funciona la persona, o sea, el creyente, el cristiano, que determina cimentarse en Dios, que determina echar raíces. Voy a ir a un pasaje que el Espíritu Santo me llevó a él, lo leí y dije, es necesario compartirlo en esta hora. Es el libro de Job, en el capítulo 8, y voy a leer los versos del 11 al 19. Job 8, desde el verso 11 hasta el verso 19. Dice así: ¿puede crecer el papiro sin cenegal, o sea, sin cieno, sin lodo? ¿Puede el junco crecer sin agua? Dice, estando aún verde y sin cortar, con todo se seca antes que cualquier otra planta. Ahora escuchen la aplicación. Dice, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque es frágil su confianza y una tela de araña su seguridad. Confía en su casa, pero ésta no se sostiene. Confía en su casa, pero ésta no se sostiene. Se aferra a ella, pero ésta no perdura. Crece con vigor delante del sol, y sus renuevos brotan sobre su jardín. Escuchen, sus raíces se entrelazan sobre un montón de rocas. Vive en una casa de piedras. Si se le arranca de su lugar, éste le negará diciendo, nunca te vi. He aquí, este es el gozo de su camino, y del polvo brotarán otros. No sé si ustedes pueden ver entre línea cómo son las sendas del impío. ¿Dónde está su confianza? Imagínense las raíces entre las piedras. ¿Qué fuerza puede tener? ¿Qué firmeza? ¿Qué seguridad? Así es, dice el texto, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque es frágil su confianza. Es decir, porque su senda, su vida, su andar es superficial. Mis hermanos, hay muchos cristianos que son superficiales también. Yo les he dicho en la ilustración bíblica, cuando nos habla de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo, que eso tiene tantas enseñanzas hermosas. Hay cristianos del atrio, hay cristianos del santo y hay cristianos del santísimo. Es lo mismo que decir, hay cristianos que se quedan en la superficie, o sea, que son superficiales. Escúchenme, hermanos, cristianos
que se quedan ahí con el agua en los tobillos, mientras que hay otros con un poco más de agua y otros que deciden nadar en el río de Dios, fluir. Gente que no se queda en la superficie, sino que pagan ese precio, que son muy responsables con su vida espiritual, que deciden cimentarse, escúcheme, que deciden arraigarse. Son personas que en esta noche sus oídos están tan abiertos, sus ojos también, y sus corazones están muy prestos para recibir lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué está diciendo Dios? No se enfoquen en el fruto, simplemente enfóquense en cimentarse, en echar raíces, en afirmarse, y lo demás va a venir, porque de que va a venir, va a venir. Va a venir. Es natural, naturalmente van a venir. Así que entonces, ahora vamos al otro extremo, para que veamos entonces al justo. Ya vimos aquí a los que se olvidan de Dios, ya vimos aquí que la esperanza del impío perecerá. Ya dije por qué, porque se queda en la superficie, porque hay un nivel terrible de mediocridad. Y ahora vamos al otro caso, y se encuentra en el Salmo capítulo 1. Estos pasajes que voy a leer son los mismos que yo leí el domingo, pero desde otra perspectiva. Esa es la riqueza de la palabra. El Salmo 1, en el verso 1 hasta el 3 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, o sea, no tiene tiempo para eso, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. No tiene tiempo para eso, pero vean para lo que sí tiene tiempo: para echar raíces. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, para esto sí tiene tiempo. No tiene tiempo para el chisme, no tiene el tiempo para andar murmurando, ni para estas cosas, pero sí tiene tiempo para meditar en la ley del Señor de día y de noche. ¿De qué le habla eso? De una persona que es muy responsable con su vida espiritual, que guarda sus oídos, que guarda su boca. Yo visualizo a esa persona que ha decidido invertirse en Dios. Esa persona sabe identificar y dice: mira, tú me estás hablando mal de alguien. ¿Saben cuál es la forma de parar un chisme? Cuando alguien llegue a hablarte, dile: espérate un momento, yo tengo el número aquí del pastor Rogelio para ponerme, déjame llamarlo. Aló, pastor, ¿cómo le va? Sí, soy yo, Julano. Es que aquí hay alguien que me está hablando mal de usted y me gustaría que tú vengas para que lo diga delante tuyo, a ver si se atreve. No lo hacen. No lo hacen. No me salgo de tema, estoy en tema. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahora entonces viene lo que ya les digo yo a ustedes, o sea, la naturaleza de hacer las cosas bien. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Cómo está ese árbol? Firmemente plantado. Y por eso es que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Ese es el fruto hacia arriba. ¿Por qué? Porque echó raíces hacia abajo, porque se cimentó, se arraigó, se invirtió, supo decidir, fue responsable con su vida espiritual, fue responsable con la vida que Dios le dio. ¿Y saben cuál es esa vida? La misma vida de Dios. Es la vida que tiene toda persona que ha nacido de nuevo. Invirtió, decidió. Uno se vuelve miren,
yo sé que los espíritus son atrayentes, es decir, es lo que se conoce como espíritus familiares. Que, por ejemplo, aquí está una persona que practica X pecado y aquí está otra persona que practica el mismo pecado. Entonces, estos se vuelven como muy amigos, como muy cercanos, como muy, los ves siempre ahí. Porque los espíritus, esos son espíritus familiares que se atraen uno al otro. Y por eso tú los ves siempre en esa cuestión, hablando siempre o haciendo cosas. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Es decir, el borracho se lleva bien con el borracho, el adúltero se lleva bien con el adúltero, el homosexual se lleva bien con el homosexual, porque son espíritus familiares. Y ahí es donde hay que entender y hay que pararse firme, porque uno se vuelve una persona que espérate un momento, conmigo eso no. Nos volvemos celosos, cuidadosos, y que digan lo que digan, porque al final, ¿qué tiene? O sea, si yo hago bien las cosas y alguien dice mal de mí por hacer bien las cosas, que lo diga. ¿Cuál es el problema? Está en su derecho de decirlo, y yo estoy en mi derecho de hacer mis cosas bien, y ya. Yo no me amargo, que se amargue el otro, pero yo no voy a dejar de hacer las cosas bien porque a alguien no le guste cómo yo haga las cosas, si son bien. Esta persona del Salmo 1 es una persona muy responsable con su vida espiritual. Vamos al mismo pensamiento en Jeremías 17. Y después voy a leer otro pasaje que afirma con mucha más claridad lo que yo estoy diciendo. Jeremías 17, versos 7 y 8, Jeremías 17, 7 y 8, voy a leer rapidito, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces. ¿Qué hace? Extiende sus raíces. Está bien arraigado, ha extendido sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿Por qué? Porque ha extendido sus raíces. Fue responsable con el discipulado, se cimentó, echó raíces en la casa del Señor. Y por eso el fruto va a venir. El fruto viene porque viene. Nosotros como iglesia ya empezamos a ver frutos. ¿Por qué? ¿Quién puede detener la naturaleza del fruto? ¿Cómo decirle a un árbol de aguacate: ya no des más aguacates? Cuando dice el árbol: todavía queda mucho aquí que dar. Y vean la riqueza de la naturaleza de las cosas. Que tomas la cosecha de un árbol, llámese de aguacate. Yo digo aguacate porque me gusta mucho. Entonces tomas la cosecha y dale un poquito más de tiempo para que veas que viene otra cosecha. Y tomas esa y después vendrá otra. Ay, la riqueza de la naturaleza de las cosas. Por eso es importante que uno mismo se ministre y diga: espérate, ten tiempo, toma tiempo. No es el tiempo para esto todavía. Todo tiene su tiempo. Porque cuando uno se adelanta al tiempo, le va mal. Nos va mal. Todo tiene su tiempo. Otro pasaje que afirma con mucha claridad lo que yo estoy diciendo. Quisiera tomar más tiempo en esos pasajes, pero debo decir esto. Proverbios 12:12, Biblia de las Américas. Proverbios 12:12, Biblia de las Américas. Vamos rapidito, dice: el impío codicia el botín de los malos. Vean en las cosas que se mueve el impío, en la codicia, pero vean lo que dice, lo que sigue: pero la raíz de los justos da fruto. Esos son pasajes como que el Espíritu Santo los envió a escribir para que yo viniera ahora mismo a enseñarlos. Tan preciso. Vean en lo que invierte el tiempo el impío, codiciando el botín de los malos. Pero la raíz de los justos da fruto.
Me quedan dos pensamientos y no voy a dejar de compartirlos porque está el tiempo para eso. Y aquí lo que voy a hablar es, busquen por favor rapidito Hebreos 12, voy a leer del 15 al 17. Aquí el punto es el cuidado que hay que tener con la raíz, porque cuando la raíz se daña, ya es imposible que venga el fruto. Por eso uno tiene que ser un velador. La Biblia habla de velar, hay que velar en oración, hay que estar. Por eso yo les digo, somos responsables de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. Hay que tener mucho cuidado, porque si la raíz se daña todo. Dice aquí Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Oigan, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. La raíz hay que cuidarla, o sea, uno tiene que ser celoso, tiene que ser cuidadoso. Cuando tú ves un árbol, yo no estudié botánica ni nada de eso, pero en la lógica, cuando ves un árbol y tú empiezas a ver las hojas que cambian de color y empiezas a ver ciertas cosas en las ramas, y tú te vas los que saben se van al tallo, a la raíz, y ellos pueden determinar, esta planta murió, porque ven la raíz, porque ven su tallo, esta planta murió, cayó una plaga y la mató. Es cuestión de días para que se seque completamente. Hay personas que uno empieza a ver sus hojas secas, o sea, que cambiaron de color, ya no levantan las manos, ya ellos vienen a la iglesia por cumplimiento, es una cuestión de rutina nada más, y tú los ves que cada día están más distantes. Si no acontece un milagro, esa persona, y comienzan, yo los miércoles no me congrego, qué aburrido 2 veces ir a la iglesia, con los domingos está bien. Comenzaron dejando los miércoles, ya después, qué pereza estar yendo 4 o 5 veces al mes a la iglesia los domingos. No, con un par de veces que vayamos está bien. Y ya después usted los ve cada 3 meses y ya después no los ve. Algo pasó en la raíz. Aquí dice que brotó una raíz de amargura y dañó. Y lo peor del caso es que no solo se daña la persona, sino que también daña a otros, tristemente. El pensamiento es el mismo. Yo aquí estoy leyendo en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. Les dije que tenía 2 pensamientos, estoy en el primero. Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, escuchen, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. Oigan, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. El pensamiento es el mismo. Hay que cuidar la raíz, cuidar el fundamento, cuidar las causas. ¿Se recuerdan en una ocasión que dijimos, cuidando las causas, se cuidan los efectos? ¿Se recuerdan cuando dijimos, cuidando el cimiento, se cuida el edificio? O sea, cuidando la raíz, se cuida toda la planta. Cuidando las bases, se cuida la vida cristiana. Y voy a concluir
con el pensamiento. Isaías 27:6 y después voy a leer el Salmo 92, 12, 14. Y vamos terminando. Bendecimos a nuestros hermanos que están a la distancia, que se unen con nosotros. Ellos se unen a nosotros para adorar a Dios. Dice así, Isaías 27:6, vea lo que dice Dios. Dice, en los días venideros, Jacob, ¿qué dice? Echará frutos. Dice primero que Jacob echará raíces. Israel florecerá y brotará. ¿Y qué dice? Y llenará el mundo entero de fruto. O sea, lo primero que va a hacer Jacob es echar raíces. Por eso yo le digo, lo primero es echar raíces, es arraigarse, es cimentarse. Y después llenamos la tierra de frutos, mi querido hermano. Después llenamos la Fortuna. Y después llenamos San Carlos. Y después llenamos Alajuela. Y después Costa Rica. Después las naciones de la tierra de fruto. Pero primero, las raíces. Y termino diciéndole a usted esto. Salmo 92, 12, 14. Salmo 92, 12, 14. Se lo digo a usted en el nombre del Señor. Vamos. El justo florecerá como la palmera. ¿Saben por qué florece la palmera? Porque está bien arraigada. Vayan a ver usted una palmera. Vean ustedes una palmera que usted ve cómo son movidas por el viento, pero ahí están firmes. ¿Por qué tienen unas raíces? Por eso el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Yo no tengo el tiempo para ver todos esos detalles, pero qué lindo sería. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados, oigan, plantados, es decir, cimentados, arraigados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y oiga lo que dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Mi hermano, mi hermana, hemos oído la palabra de Dios. Hemos oído la instrucción. Más que emocionarte, es una palabra que nos redirecciona, que nos ayuda y que nos hace un llamado a cimentarnos, a arraigarnos, a afirmarnos en Dios, a estar firmes. Como dice el texto, y yo te lo leo a ti una vez más, en el nombre del Señor te lo digo, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Eso es lo que va a pasar, mi querido hermano y querida hermana, si nos cimentamos, si nos arraigamos, si nos plantamos en el nombre del Señor, nos plantamos en la casa de Jehová. El fruto vendrá. Es cuestión de tiempo para que el fruto venga, querido hermano. Pido a Dios que te bendiga y te guarde y que te dé entendimiento y que diga a Dios más. Yo sé que Dios quiere decir más. Probablemente con mis palabras no dije todo lo que Dios quiere decirnos. Que Dios nos ayude a echar raíces para que más tarde venga el fruto. En Cristo Jesús, hermano mío y hermana, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino